el cannabis sativa, ¿no? El cannabis sativa es una planta dentro de las plantas consideradas enteógenas. Enteógenas, ¿qué quiere decir? Que se le da la categoría de una divinidad por los poderes curativos que tiene. Enteógena en el griego significa eso, Dios. Entonces, esta planta hay que saber que nosotros, nuestro cuerpo humano, está estructurado. No hay especie o no hay cosa sobre la tierra que se mueva que no tenga en su estructura lo que se conoce en medicina, lo que se conoce en farmacología, lo que son los receptores. Es decir, que nuestro cuerpo está estructurado para el cannabis. ¿Y por qué está estructurado para el cannabis? Como dice la doctora Sánchez de España, no está estructurado, sabemos, para que hoy alguien diga, estoy fabricado para fumarme un porro. Nada que ver, el cuerpo está estructurado así porque el organismo tiene lo que se llama el sistema endocannabinoide. Endocannabinoide, endo quiere decir interno. ¿Qué quiere decir entonces? Que mi cuerpo, el cuerpo de ustedes, el cuerpo de todos los seres humanos, el cuerpo de todos los vertebrados, animales, anfibios, todo lo que se mueve, aves, tienen la misma estructura, es decir que nosotros generamos los endocannabinoides que son iguales al THC y el CBD, que son los más conocidos. La planta en sí tiene como 400 sustancias, además de los terpenos y los flavonoides y otras más, por eso que es una industria, pero de los 400 sustancias, digamos, que contiene el cannabis sativa, eso depende. Los israelitas, los canadienses, como bien dijo la señorita, son los muy expertos en esto. Se habla de 110 diferentes tipos de principios activos. El principio activo, como digo, es aquello que va a hacer clic. El receptor es, como dice el doctor Guzmán, también en español, el receptor es un candado. Y el principio activo es la llave. Es decir, que puede ser el mismo candado, pero esa llave solo va a abrir el candado de mi casa y no va a abrir el candado de un amigo, porque no puede simplemente. Entonces, el organismo, casi todo, el tejido adiposo y el cerebro, tienen la mayor cantidad de receptores para este principio activo. A este principio activo se lo conoce como anandamida. Anandamida, a todo el cannabis endógeno se lo conoce como anandamida, que viene, la palabra es tomada del lenguaje hindú, que en aquel idioma hay una sola palabra que significa tres cosas importantísimas. La palabra es bastante ancha, se llama Satchitananda. La gente que por ahí ha explorado el budismo puede por ahí saber un poco de lo que significa. Significa Satchi, existencia, conciencia y dicha. Una sola palabra que expresa los tres estados de conciencia, quizá más elevados. Existencia, conciencia, dicha. Es decir que el sistema endocannabinoide nos da la posibilidad de estar en aquel estado de conciencia que se le podría traducirse así simplemente como el bienestar psicofísico, emocional, o la armonía de lo que es el cuerpo, la mente y el alma. Es decir, que por este sistema, el THC y el CBD, que son los más estudiados, pueden tener acción en el cuerpo humano, porque si no hubiese los receptores, simplemente no podrían actuar. Entonces, el THC y el CBD, una vez que se ingieren, van a tener un efecto a nivel de lo que se llama el sistema nervioso central. Creo que por ahí había diapositivas, o no sé si... Esta, por ejemplo, el sistema nervioso central. Se supone que, por ejemplo, esta es una neurona, ¿no?
y este es del axón. Es decir que, por ejemplo, de acuerdo a dónde estimule en el cerebro es como el chip, tiene todos los comandos. De acuerdo a la parte del cerebro que se estimula, tiene un efecto X. Por ejemplo, si estimula los núcleos basales, una cosa que hay en el cerebro que se llama núcleos basales, por ejemplo, tiene el efecto antiemético. Emético quiere decir contra el vómito. Es por eso que es bien utilizado en pacientes, por ejemplo, cancerígenas que han sido operados y que están con quimioterapia. Disminuye, suprime la náusea y el vómito. Entonces puede ser un medicamento coadyuvante en el tratamiento del cáncer. Si estimula, por ejemplo, el centro del apetito, la persona, el paciente, la paciente tiene ganas de comer. Si estimula el hipotálamo, la corteza cerebral, si estimula el hipotálamo, tiene un efecto sobre la capacidad cognitiva y la función motora a nivel de lo que es la corteza cerebral. La corteza cerebral es la parte más superficial del cerebro, es como lo que le recurre a las demás estructuras internas del cerebro. Es decir, que de acuerdo a cada parte en donde haya un efecto del cannabis, va a ser lo que produce el organismo. Entonces, así es como en la primera parte de lo que es el cannabis, por qué actúa en el cuerpo y cómo actúa. Normalmente la vía de metabolización, es decir, dónde se produce todas las sustancias que se tienen que degradar para ser eliminadas, es en el hígado y se elimina a través de la orina. Como digo, el organismo tiene una particularidad, por ejemplo, más receptores para el THC hay a nivel del sistema nervioso central. De ahí el efecto psicotrópico. Y otro lugar donde se almacena muchísimo el THC y el CBD es en el tejido adiposo, en la grasa. Es por eso que una persona que consume, que toma el medicamento, entonces puede ser detectado hasta meses posteriores, hasta 30, 60 días posteriores a su ingesta. Se le puede determinar valores de los cannabinoides en el cuerpo, porque se deposita en la grasa, y aparte, gracias a esto, no hay síndrome de abstinencia. ¿Por qué? Porque simplemente de lo que se almacena a nivel de la grasa se va como aportando a la sangre una cantidad X de THC o CBD para que la persona pueda seguir. Entonces, ahora la otra parte es que gracias a todo esto, el THC y el CBD pueden ser utilizados de manera combinada en algunas enfermedades. Una de ellas es el dolor, y el dolor es en el dolor ya sea crónico, en especial en el dolor crónico. Es por eso porque, por ejemplo, en el caso de la señorita, en cuanto a la endometriosis, que es el tejido, endometrio es la parte interna del útero, ese mismo tejido implantado en otras partes del cuerpo, que produce un dolor, pero la verdad que es un dolor bastante fuerte y insoportable. También otra utilización muy buena es para esto, y quizá es con lo que se empezó la lucha para la legalización del uso terapéutico, que son las convulsiones, en especial la epilepsia refractaria en los niños, y ahora también se utiliza en la epilepsia en general, porque así como la paciente, aquí debe haber mucha gente que más bien puede dar el testimonio, es decir, yo tomo para esto. Eso es lo que se necesita, porque en Europa, por ejemplo, se ha estudiado muchísimo en animales de experimentación, ratas y macacos, pero aquí hay un montón de gente que ha utilizado el cannabis, que está utilizando el cannabis y que puede decir, yo tomo para esta cosa y la verdad que me va muy bien. Entonces, afuera hay que hacer todo una selección para voluntarios humanos. Aquí yo creo que hay una suficiente cantidad de gente que quisiera ser voluntario.
Entonces el otro uso terapéutico es como ansiolítico. A una dosis adecuada, el cannabis es relajante del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir eso? Que me calma. Punto. A veces las palabras en medicina son muy complejas y lo que se dice es, lo que se quiere expresar es más simple. Y es lo importante poder transmitir a las personas, porque las personas tienen que recibir la información con un lenguaje que de verdad, como es el principio activo con el receptor, que receten la información, porque de eso se trata la reeducación en el uso terapéutico. Es ansiolítico, es inductor del sueño, como los efectos que tiene la guagua Thais, la guagua de Alexis. Es inductor del sueño. Nosotros tenemos 4 estados, que son la vigilia, la somnolencia, el sueño profundo y el sueño mor. El sueño mor es el movimiento ocular rápido, que es cuando soñamos. Mucha gente, por estados de tensión, estrés, ansiedad, angustia, miedo, pánico, fobias, no llegan al sueño profundo, peor al sueño mor. Hay muchísima gente, conozco a muchos pacientes, a muchas personas que dicen: yo no sueño, y lo único que está diciendo es: no llego a este sueño más allá de lo profundo, que en donde de verdad consigo que mi cerebro salga de la hiperexcitación en la que vive debido al estrés. Cuando yo digo estrés, es miedo. Entonces, otra de las capacidades terapéuticas del cannabis. Otro efecto es el estimulante del apetito. En toda persona cuya enfermedad curse con pérdida o disminución del apetito, le viene muy bien los estados nutricionales que ya no son compatibles con la vida. En medicina se llama caquexia, es decir, paciente al borde de la muerte, que se consigue que la persona coma, como en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el VIH. ¿Qué pasa con esto? Una pérdida progresiva del apetito y la persona se muere de hambre. No solamente es eso, en medicina el sistema inmunológico disminuye, se vuelve precario hasta que la persona, aquí vemos mucha gente y en el ambiente hay virus, bacterias, hongos, hay de todo aquí, porque hay un cosa en el sistema, en el organismo que se llama la flora bacteriana normal o la flora normal, es decir, que nuestro cuerpo está tan bien diseñado que soporta, que tiene que cohabitar con virus, bacterias, hongos y todo aquello, y no morimos. En un paciente inmunodeprimido como el SIDA, no puede soportar un ambiente así porque le puede dar una neumonía y muere. Y mucha gente consumidora del cannabis sin ningún conocimiento sabe muy bien esto de lo que es la famosa leona. Y también, muy importantísimo saber que el cannabis me obliga o me permite aumentar mi consumo de agua. Lo que en lugar coloquial, me supongo que a muchos que están aquí les ha pasado, que les ha agarrado lo que conocen como la seca. Lo único que están diciendo es simplemente que me da ganas de tomar más agua, y se supone el cuerpo humano está hecho por 80% de agua. Soy agua, somos agua. Entonces, normalmente el médico que aconseja en cualquier patología, en muchas patologías, se le dice, justo, uno como médico le dice a pacientes: por favor, tiene que mejorar la ingesta de agua. No hay patología en la que no se le dé ese consejo. Y hay gente que dice: definitivamente yo no puedo tomar agua. Con un consumo terapéutico ideal va a mejorar el consumo de agua. Y el agua es importantísima. El agua cura.
Otro de los efectos es en lo que se conoce como las enfermedades neurodegenerativas. Neuro quiere decir sistema nervioso, es decir, cerebro y médula espinal, y los nervios periféricos, es decir, los nervios que me dan la sensación en las manos, en los pies, todo, porque eso es, como les digo, el chip. Las enfermedades neurodegenerativas, como es la esclerosis en placa, en el exterior se utiliza muchísimo, también fue este segundo pilar para el consumo, para la legalización del consumo, porque otra cosa es ver a un paciente con esclerosis en placa, es una cosa que se va paralizando desde los pies, desde los dedos. La parálisis avanza, que inicia en los pies quiere decir los nervios periféricos, o sea, lo que está más alejado del centro, que de acá, empieza a subir muy lentamente en el transcurso de 2, 3, 5 años. La parálisis asciende de una manera progresiva y tan lenta que debe, porque otra cosa será padecer esa enfermedad, debe ser una angustia que debe enloquecer a la persona hasta que ascienda, llega a los músculos abdominales, que ya se complica más porque los músculos abdominales también intervienen en la respiración, llega a la caja torácica, paraliza un músculo que hay aquí muy importante, que es el diafragma, que separa todo lo que es el abdomen del tórax, va paralizando poquito a poquito con una sutileza de aquellas, hasta que llega a los músculos intercostales, paraliza, no puede respirar la persona y al fin muere. Entonces se dan cuenta lo que es, como dice Alexis, tener a mi madre, a mi abuela, a mi hermana con esa enfermedad y no hacer nada. Yo creo que hay una cosa importantísima que es esto de la dignidad humana. Entonces, muy utilizado también en esto. Otra patología en la que se utiliza, como les digo, en las neuropatías y las fibromialgias. ¿Qué quiere decir esto? Ya les dije un poquito de lo que era la corteza cerebral y su acción a ese nivel. Por ejemplo, en el Parkinson, esos movimientos involuntarios sin ningún tipo de coordinación. También hay casos, pero como dice aquí, ¿tu nombre cuál era? Como dice Ana, en una semana empezó a crecerme el pelo. Me dio ganas de comer, recuperé mi dignidad. ¿Cómo es posible que me condenen o a sacarme el útero, a perder la profesión? Porque, bueno, igual pido disculpas, porque igual soy médico, pero lamentablemente venimos de una formación en donde desde el primer año de medicina vamos perdiendo nuestra sensibilidad, porque hay únicamente 2 maneras de soportar el dolor ajeno. Es importante que lo diga. La una es la compasión, que viene del budismo, no es de tener lástima, eso es compasión. La compasión viene de compadecerme de. Entonces ponerme los zapatos del otro, ponerme los zapatos de la otra. Y la otra posibilidad que yo tengo para soportar el dolor ajeno son los estados de psicopatía. Es decir, que yo no siento, porque yo no puedo cargarme con el dolor de toda la humanidad. Tengo que pasar 12 horas en un hospital viendo a la gente enfermarse, complicarse y morir, y yo no puedo llevarme todo eso en mí. Eso es importantísimo que conozcan, porque igual somos seres humanos que ustedes. Entonces, desde el primer día de la Facultad de Medicina, cuando nos dicen, por ejemplo, vengan mañana con el mandil blanco porque vamos a tener una visitita. ¿Cuál era esa visitita? Meternos de una así al anfiteatro a ver los cadáveres en cualquier tipo de descomposición. Yo empecé medicina, éramos 3.000 aspirantes a médicos, 3.000 al primer año de medicina, y nos graduamos 300. El nivel de deserción es altísimo, y esa fue la primera manera de sacar gente. Es decir, que quede quien va a poder soportar toda esta cosa, porque no es fácil, no es fácil el papel de estar acá y decir, voy a hacer algo por la salud de los demás. Entonces, otro efecto terapéutico muy bueno es en esto del dolor crónico, como son las artritis y las artrosis.
es muy bueno, es eficaz. Hay personas con artritis, artrosis, que viven muy bien. Lo importante en esto siempre es la calidad de vida, la dignidad humana, y que el medicamento simplemente sea accesible al bolsillo de todos. No necesariamente tiene que esto solamente ser para un objetivo comercial. Entonces se utiliza muchísimo para eso. Para la fibromialgia, por ejemplo, no hay nada en el mercado, no hay nada al momento en el mercado. Fibromialgia quiere decir el dolor periférico, por ejemplo, las famosas, en parte de eso está en lo que es el herpes zóster. No sé, me supongo que aquí puede haber mucha gente que conoce de cerca a alguien, el abuelo por lo general afecta a las personas grandes, o si no a gente muy estresada, el herpes zóster. No hay nada para dar para ese tipo de dolor. Y el cannabis viene espectacular. Viene muy bien. Entonces, de esas 4 o 5 cosas importantísimas, se deriva el multiuso del cannabis. Para resumir, tenemos dolor crónico, epilepsia, ansiolítico, inductor del sueño, estimulante del apetito, sacada o disminución o ausencia de los vómitos, el dolor periférico, el dolor crónico, y también ahora al momento hay estudios de los canadienses, del doctor Rafael Mechoulam en Israel, en el Reino Unido al momento los estudios están siendo avanzados muy rápidos. El estudio en el tratamiento directo del cáncer. Tratamiento directo del cáncer. Es decir, más o menos la medicina tiene patentado como 250 tipos diferentes de tumores. ¿No? Poco importa a dónde, 250 tipos de tumores. Entonces, nosotros en nuestro cuerpo tienen que saber que todos los días están muriendo células. Una evidencia de la muerte celular programada es, por ejemplo, esos pequeños cositos que son de tejidos que quedan en la cama cuando dormimos. Es debido a la muerte celular. El organismo tiene algo, porque hay una cosa que se llama la homeostasis, que quiere decir el equilibrio que tiene que haber entre psique, cuerpo y alma para mantener, digamos, que todo esté lindo como para poder seguir viviendo. Esa es la homeostasis. Si el ambiente está correcto, es decir, que la mente, que es la que nos juega en contra siempre, si la mente, el corazón como centro de las emociones y el cuerpo como lo físico, hay una armonía entre esas 3 cosas, hay una buena calidad de vida y el riesgo de enfermar es muy bajo. Cuando no hay este equilibrio, viene la patología. A esto se les llama homeostasis. Y hay un fenómeno que sucede en el cuerpo que se llama la apoptosis celular. ¿Qué quiere decir apoptosis celular? Es la muerte celular programada. Porque está hecho así como las uñas crecen y uno tiene que cortarse, ¿no es cierto? El pelo, asimismo, todas las células del organismo tienen que ir muriendo para que tengan que ser reemplazadas por unas nuevas. A eso se llama apoptosis celular, muerte celular programada. Gracias a esto, el cannabis, el THC, el CBD, ya les digo, estos son implementos de combinaciones. ¿Cuánto de THC? ¿Cuánto de CBD? Para la fibromialgia, para las convulsiones, para la endometriosis, importantísimo, soy ginecólogo, el dolor crónico, el dolor premenstrual. Hay mujeres, yo conocí un caso en París, una paciente